Muito bem. Boa tarde a todos. Buenas tardes. Felizes de nos encontrarmos mais uma vez por meio da tecnologia que nos permite que o isolamento seja somente físico e não social, e com certeza não emocional, nem mental, e muito menos espiritual. E temos a honra de contar aqui com a presença do Rabino Sérgio Bergman, que recentemente foi nomeado presidente da World Union for Progressive Judaism, primeira vez na história desta organização mundial que o presidente é latino, é argentino, inclusive, e um grande amigo de longa data. Estamos transmitindo isto ao mesmo tempo no Brasil e na Argentina, através da CIP e da Fundação Judaica. Mas ninguém acha que vai se sentir diminuído em questões linguísticas, porque eu vou perguntar em português, Sérgio vai responder em espanhol. E como meu português está repleto de sotaque argentino, imagino que vai ser simples para todo mundo. Para mim, especialmente, vai ser um prazer demonstrar mais uma vez a toda a nossa audiência que o que eu falo, mesmo que com muito sotaque, é outra língua do que falam os argentinos, ou do que eu falo quando falo em espanhol. E agora, quando vocês vão ver as respostas, vocês brasileiros, membros de minha comunidade, vão ouvir as respostas do Rabino Sérgio, vão poder comprovar uma e outra vez que o Rabino de vocês, mesmo com muito sotaque, fala somente português. Muito bem. Então, já para isso, valeu a pena que Sérgio esteja aqui. Então, boa tarde de novo a todos. Estamos muito felizes de estarmos juntos aqui, neste momento desafiador, uma pessoa com uma trajetória incrível, maravilhosa, que nos preenche de orgulho. E talvez começar por aí, pela parte biográfica. Sérgio, quando nós fomos estudar no Hebrew Union College, estudamos para rabinos numa instituição que tem, eu acho que a virtude de exigir que uma pessoa, para se tornar rabino, tenha que estudar muitas outras coisas, además de estudos judaicos e rabínicos. Existem instituições que a pessoa pode estudar somente biologia, mas existem instituições que exigem, bioquímica, mas existem instituições que exigem que a pessoa tenha estudos judaicos, além dos estudos rabínicos, estudos judaicos ou humanos em universidades. Eu tinha estudado filosofia, educação, e você teve uma trajetória também longa nesse sentido, que foi fazer um mestrado em educação judaica com muitíssimo sucesso. Então, a primeira pergunta seria a seguinte: como e por que um rabino se torna rabino ministro? Como chegamos nisso? Bueno, gracias Rubén por la invitación. Es para mí un honor de poder compartir con la CIPI y con toda tu comunidad y tu trabajo de tantos años, que creo que evidentemente, por lo menos los argentinos, no tenemos ninguna duda de que lo tuyo es portugués, que tu liderazgo es ya local en Brasil y que esa hermandad que tenemos a lo largo de tantos años nos permite hoy, con tanta alegría y satisfacción, en un momento donde estamos aislados por las cuarentenas, estar juntos en este encuentro de diálogo y de intercambio, que creo que espero, ¿no? que sirva también para poner en valor ambas cosas, el valor de la vocación y el valor de la amistad. Por un lado, vos me preguntás por la vocación, y es cierto, yo tenía una profesión y opté por una vocación. Mi primer profesión era técnica y científica. Yo
completé mis estudios secundarios en las escuelas técnicas SORT, y egresé como técnico químico, y luego en la Universidad de Buenos Aires cursé farmacia y bioquímica y me dediqué a la industria farmacéutica unos años, cuando al encuentro de todo este recorrido, también en paralelo, como vos también lo habías hecho, en los movimientos juveniles y en la participación de nuestras comunidades como líder en la juventud, yo lo venía haciendo desde mi adolescencia en la Sociedad Hebraica Argentina. Yo había ido primero a la primaria del Sholem Aleichem Central, que es una escuela idillista, laica y sionista, y después pasé a un centro comunitario como hebraica. Luego, por una decisión de mi familia, a la hora también de mi bar mitzvah, que fue el pasaje entre la primaria y la secundaria, mi familia no tenía una formación religiosa. Mis 4 abuelos inmigrantes de Polonia llegaron a la Argentina, como muchos otros inmigrantes, con una fuerte identidad judía que era más folclórica, cultural, gastronómica y secular. Y a la hora de buscar una sinagoga para mi bar mitzvah, mis padres optaron por Emanuel, que era la sede del judaísmo reformista, porque entendían que era una puerta de acceso, de aproximación a quienes no tenían un background religioso y podían tener un camino al desarrollo espiritual. A esa altura fue mi rabino, el rabino Roberto Gretz. Roberto Gretz fue mi rabino para mi bar mitzvah, alguien también muy conocido en Brasil, en Río en particular, con el que todavía seguimos, bueno, ambos, ¿no?, juntos, vinculados con su trabajo, y ahí desarrollé mi tarea ya como director de la escuela de Madrid, y fui acompañando al entonces rabino Rubén Nissenbaum, que fue en definitiva mi maestro inspirador, para poder encontrar esta vocación. Entonces, en paralelo, ambos caminos iban juntos. Hasta en un determinado momento, yo sentía esa vocación del rabinato, que como también vos la llevás, ¿no? No como una función sacerdotal, sino como una vocación docente de ser maestros, y la educación judía no formal ya estaba en mí, el camino espiritual me proyectó a tomar esta decisión, empecé a estudiar en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Bueno, yo ahora lo miro con la perspectiva de tantos años. La World Union, que ahora tengo el privilegio de poder ser parte, digamos, de su conducción, pero la World Union me había dado un acuerdo de inmunidad ideológica para estudiar en el Seminario Rabínico, con la posibilidad de que aún siendo de origen, con denominación de origen, como los productos que tienen denominación de origen, yo tenía denominación de origen reformista. Y el único seminario era conservador. Comencé a estudiar ahí, cosa que vos también conocés, hasta que tuve una oportunidad única que siempre voy a agradecer, que fue a través de la agencia judía poder acceder al programa de Jerusalem Fellows, que me posibilitó ir a Israel, y por el programa de Jerusalem Fellows llegar a Israel, claro, al ver la diferencia entre el lugar donde nos encontramos nosotros, que era el Hebron College, yo al ver la diferencia entre la formación que ya estaba casi por concluir en la Argentina del seminario conservador y lo que pasaba con la formación de Hebron College de otro estándar, de otro nivel en Jerusalén, donde, como bien vos decís, nos obligaban no a un título, sino a un máster, a un segundo grado en alguna disciplina, si no, no entrabas, no era que no terminabas, no entrabas al Hebron College, al programa rabínico, ni entrabas, cierto. Si no estabas aceptado a un máster. O sea, mientras en el seminario rabínico conservador tenías que presentar los papeles, si los tenías, de que antes de que te den la ordenación rabínica tengas por lo menos un título, en el Hebron College no entrabas si no tenías no solamente un título, sino habías sido aceptado por la Universidad de Jerusalén. Ahí me tocó cursar un año de equivalencias, porque yo venía de las ciencias duras y quería estudiar educación. Bueno, como en tu caso estudiaste filosofía, en mi caso fue educación, y me pidieron equivalencias por pasar de las ciencias técnicas duras a las humanidades, y luego hice el máster junto con el programa israelí. Ahí también me fue muy difícil, bueno, vos lo sabés bien, pelear la excepción, porque yo no era israelí, no era olé, por la obligación que tenía con la beca de la agencia judía, yo tenía que volver a un lugar de la diáspora, y había decidido no tomar
mis derechos de OLEP, porque tampoco me iba a quedar en Israel en esa instancia, y bueno, y ahí te contesto, ¿no? O sea, la formación y la vida hacen que uno tenga que articular ambas. Para mí fue una gran oportunidad de poder sumarlas, que después seguramente lo vamos a hablar, pero también es la explicación por la cual en los ciclos de la vida, cuando en la política de gestión, luego de ser legislador, el presidente Macri me honra con la posibilidad de ser ministro en Ambiente y Desarrollo Sostenible, justamente toda esta parte de la historia de mi formación, que era desconocida, porque todos veían un rabino, mi formación técnica, científica y académica me permitió unir ambos mundos también en el campo de la política y en el campo de la función pública. Yo creo que justamente los dos compartimos una situación de privilegio, o sea, formarse como rabino en el Hebron College, en Jerusalén, estudiando en la Universidad de Hebrea y teniendo esa posibilidad de un judaísmo de Yadut Mikademet, de judaísmo progresista, liberal, reformista, como queramos llamarlo, israelí, tanto más cercano a nuestra idiosincrasia latinoamericana, por lo menos a mí me desplegó esa vocación incipiente en lo que hoy es un proyecto de vida. Bárbaro. Tal vez aquí hacemos una pequeña pausa y solo garantizamos que los ouvintes brasileiros acompanharam tudo que o Sérgio falou. Em poucas palavras, ele estudou, ele tem uma formação científica dura, como ele falou, estudou bioquímica, isso era, bioquímica na Universidade de Buenos Aires, e em paralelo teve uma trajetória dentro da juventude, foi um líder juvenil e fez o bar mitzvah na época, única sinagoga liberal, reformista que havia em Buenos Aires, com o Rabino Gretz, e depois foi discípulo do Rabino Nissenboim. Os dois são grandes figuras hoje em dia, e ele aponta a toda essa formação conjunta como parte do que se desenvolveu depois. Inclusive, quando foi ministro de Meio Ambiente do governo Macri, essa formação ajudou ele a enfrentar melhor as coisas. Muito bem. Então, a pergunta é como é que um rabino com vocação rabínica, ele falou bastante da formação e a vocação. Como é que um rabino com uma vocação, digamos, espiritual, educativa, inclusive científica, como e quando se torna um vereador primeiro, concejal, não? Primeiro fuiste concejal. Sí. Concejal se diz em português vereador primeiro, e depois deputado federal, legislador, e depois ministro. Como é que isso acontece junto com o rabinato? E eu já vou acrescentar mais uma pergunta a isso. Em que medida ser rabino te ajudou a ser um ministro melhor? E em que medida ser ministro, talvez, ajudou a ser um rabino melhor? Bueno, yo al principio creo que esto, Rubén, lo vas a compartir conmigo, ¿no? Yo creo que en todo rabino hay un político. La diferencia es que no hay un político partidario o no hay un político que se dedique a la política como lo acostumbramos a conocer, y sobre todo en Latinoamérica. Porque de hecho tenemos que volver a recuperar el sentido de la palabra buena que es política. De política no es una mala práctica, sino lo que hay es malos políticos. La política es algo muy importante porque es lo que permite transformar la realidad, permite alinear objetivos, prioridades, combina los recursos y las posibilidades con las estrategias y las tácticas para lograr objetivos y proyectos. Por lo tanto, todo líder es un líder también político. La política partidaria y la política nacional de la Argentina en la época en que yo me involucré tuvieron que ver con muchas crisis. Nunca fue una decisión de un solo paso, fue un camino muy largo. O sea, vos estás compartiendo con todos los amigos que nos ven, nos escuchan,
que empecé como legislador de la ciudad, concejal, pero yo antes dediqué más de 10 años a la política cívica, es decir, a ser parte de la sociedad civil e involucrarme en la política, sobre todo por los temas que nos tocaron en la Argentina. Comenzamos a partir del año 94 con la bomba en la AMIA y la sede de la DAIA, que fue una terrible tragedia, que a mí me puso en la calle para reclamar justicia cuando creamos Memoria Activa y durante mucho tiempo peleamos por esa impunidad, por esa memoria y bueno, por esa justicia que todavía no tenemos en Argentina. Luego tuvimos también la crisis del 2000. Impunidade que continua até hoje. Hasta hoy, sí, que no tenemos... Nós, pelo menos en Brasil, no sabemos de una persona que tenga sido detida por eso. Bueno, aquí no hay, pero no solamente no hay, sino que te diría que desde el año 94 hasta trágicamente enero del 2015, la misma impunidad es la que permitió que asesinen al fiscal Nisman, que era el que estaba investigando estos atentados. Entonces, es muy difícil, pero lo quiero explicar porque no fue que un día se me ocurrió meterme, no, sino que fue un día en el cual las circunstancias en la Argentina nos planteaban, bueno, como los judíos liberales sostenemos, que nosotros la Torá la cuidamos en el templo, pero la practicamos en la vida y en la calle y en todos los lugares, y que el reclamo de nuestros profetas de buscar justicia, de reclamarla, era parte de mi vocación, pero no fue una decisión inicial de todo el recorrido. Pero se juntan, ¿por qué? Porque la política bien entendida se junta con la espiritualidad. No solamente con el bien común, con la espiritualidad, más allá de cualquier religión, porque no hay una acción de caridad más alta que una persona se consagre, se dedique todos sus días a trabajar por el bien de todos. Yo sé que esto suena muy raro cuando vemos la política que tenemos y los políticos que somos, pero es la idea de que la política es una expresión de amor al prójimo. Y la Torá siempre nos ha enseñado cómo unir la acción política con la espiritualidad, y cuando no lo hicimos en la historia de nuestro pueblo, fuimos denunciados. Cuando se escindía el ritual de lo espiritual, o cuando nuestros reyes... Se escindía, se separaba, ¿cierto? O cuando nuestros reyes se corrompían, y no estamos hablando de un político de Latinoamérica, estamos hablando de David, y estamos hablando de Salomón. O sea, hay una ética de cómo se hace la política, y si bien nosotros teníamos las tres coronas, la del reinado, el sacerdocio y la Torá, y no únicamente hoy la de la Torá, yo creo que justamente la espiritualidad vinculada a la política tiene que ver con que uno acceda a una posición de poder para servir a los demás y no para servirse a sí mismo. Y eso es contracultural, por lo tanto acepto que mi intención en la política siempre fue testimonial. Nunca entré en la política con la tranquilidad de que la iba a cambiar, sino que tenía que hacer mi contribución. Y me tenía que asegurar de que la política no me cambie a mí, algo que solamente puedo demostrar al terminar mi mandato y volver al lugar donde estaba, porque la política tiene esto: corrompe desde el poder, corrompe desde el lugar, que uno confunde el cargo que le dan con la persona que es, y reconozco que no es fácil, pero creo que es una contribución de cómo nos integramos a la sociedad general sin asimilarnos, y yo creo que ese es un mensaje del judaísmo reformista liberal, de no quedarnos con el mensaje judío solo entre nosotros, sino a partir de nosotros para contribuir al bien común de la sociedad. Sí, estabas diciendo algo muy interesante, entre las muchas cosas interesantes que dijiste. Estaba hablando español. Você disse algo especialmente cativante, eu diria, cautivador, quando falou que a ideia de que a política não te... que você entrou na política sabendo que estava fazendo algo testemunhal, que não pretendia mudar a política, cambiarla, dijiste.
e também esperava que a política não te mudasse, né? E que a prova disso está, que você está voltando ao mesmo lugar, e todos os que temos a proximidade com você sabemos que é verdade. Ele saiu do Templo de Liberdade e voltou ao Templo de Liberdade, né? Depois do mandato. Agora, a ideia de que o judaísmo em geral e o judaísmo reformista em particular tem esse desafio de se manter fiel ao judaísmo e, ao mesmo tempo, agir na civilidade, na cidade, na vida civil, e não como dois amores separados, e não como dois universos, sino como dois universos que se conversam. Para nós, o judaísmo precisa trabalhar na realidade. E a realidade conversa com você. Esse é o judaísmo nosso. Assim funciona. Para nós, não estão divorciados, não estão separados. Não é que nós rezamos uma coisa e fazemos os negócios de outro modo. É a mesma prática. Ou talvez a teoria está na sinagoga e a prática está na política, na ciência, no comércio, no cinema, na arte, enfim. A ideia de não se assimilar, senão criar pontes entre um e outro, certo? Agora, você acha que conseguiu? Que coisas acha que conseguiu como judeu reformista, espiritualizado? Que parte dos valores judaicos era possível levar? E quais achou que é muito difícil o que no consiguió? Bueno, es interesante lo que vos me preguntás porque no lo tengo tan claro. Puedo tener alguna intuición en qué sucedió esa contribución. Primero, no te olvides, Rubén, que cuando yo me metí en la política, como en otras cosas que me toca innovar, la mayor parte de la comunidad judía no estaba de acuerdo que un rabino se meta en política. Bueno, en realidad cuando hablo de la comunidad judía, la defino como el establishment judío, porque en realidad comunidad judía serían los judíos, pero los judíos no tienen su voz sino a través de sus instituciones. Digamos, yo nunca pude hablar con los judíos de la Argentina, pero hay instituciones que dicen que hablan en nombre de ellas. Entonces, en ese sentido, lo mío fue algo disruptivo, porque era la primera vez en la historia argentina que un rabino iba a un cargo electivo. Yo diferencio un cargo electivo de un cargo ejecutivo. Un cargo electivo la gente tiene que ir a votar, y tu mandato no viene de tu partido, sino viene de la gente. En cambio, un cargo ejecutivo es el presidente el que te define como parte de su equipo, no te elige la gente. Pero es muy importante plantear de que no es un dato menor para una Argentina que recibió a los nazis en el gobierno de Perón, que los refugió, que tuvo un pogrom en 1919, que tiene los atentados a la embajada de la sede de la AMIA, que no es un país antisemita, pero está lleno de ellos. Toda esa situación, que de repente un rabino esté en una lista para que la gente lo vote, marca justamente la tensión que tiene la sociedad argentina de la integración del judaísmo a la sociedad y de muchísimos anticuerpos que tenemos que vencer. Por lo tanto, mi mayor, si querés, contribución tenía que ver que la sociedad argentina, no la comunidad judía, porque mayor parte de la comunidad judía me atacó, en realidad te diría la mitad. O sea, vos sabés que estás haciendo las cosas bien cuando la mitad de la comunidad te quiere y la otra mitad no te quiere. ¿Bien? Porque si todos están de acuerdo, tenés un problema. Sí. O sea, porque si todos ahí te seguro quieren, que algo no está bien. Ahí claro, seguro que algo no está bien. Si todos te quieren y te apoyan, eso significa que no va a durar. Y si todos no te quieren, tenés un problema también. Entonces, cuando una parte te quiere, otra no, estás bien. Entonces, yo fui muy resistido por este tema. Es más, fui tan resistido por muchos que después se metieron en la política, que ahora, antes eran dirigentes de la comunidad, ahora son diputados, forman parte de la política, se dedican a la política. Pero fui criticado, pero el gran beneficio, y ahí te contesto, creo que fue darle un mensaje a la sociedad argentina, que los judíos no somos extranjeros, que los judíos no tenemos dobles lealtades, que los judíos ponemos hasta nuestros referentes más
emblemáticos y representativos a trabajar por la agenda de los argentinos. Porque yo no era un representante de un partido judío. Yo era un judío en un partido, que era rabino. Pero otros partidos tenían otros judíos. Y es más, nosotros tenemos judíos en todos los partidos y nos peleamos no por ser judíos, sino por los partidos. Es decir, que esa discusión se mantiene. O sea, trato de decir con esto de que a mí me permitió la política abrir muchas puertas que estaban cerradas a escuchar un mensaje comprometido con el judaísmo y con la agenda argentina. Y por otro lado, ¿qué aprendí yo? Yo aprendí muchísimo de la política, primero porque fui entrenado en todas las internas en la comunidad judía. Entonces, cuando fui a la política, yo ya tenía un alto entrenamiento, pero aprendí muchísimas cosas, entre otras cosas que no hay que hacer, que tienen que ver cómo el poder puede corromper a las personas y cómo es tan difícil servir al bien común y no servirse de él. Eso lo aprendí realmente de la política. Pero también aprendí otra cosa, que la política, aunque parezca que no, tiene códigos. No son buenos códigos, pero son códigos. Y que a veces la actividad comunitaria, en nombre de los códigos, no los tiene. Entonces, ninguna de las dos cosas ni son tan blancas ni son tan negras. En la política te van a decir, yo voy a ir por vos, voy a tratar de dañarte, te voy a tratar de ganar, te voy a denunciar, te voy a hacer todas esas cosas. Te lo dicen y después van y lo hacen. A veces en la comunidad es por la Torá y es por Hashem y es por el pueblo judío y hacen cosas que no se hacen en la política. O sea, sin código, sin respeto, sin tolerancia, sin reglas de juego. Por lo tanto, creo que las cosas no son tan polares, no es todo bueno adentro y todo malo afuera, que hay que aprender de adentro y de afuera. Y por último, que estaba en tu primera pregunta, yo no hice trabajo más rabínico y trabajo más bíblico que ser ministro de Ambiente. Porque no hay un compromiso con Tikkun Olam, para mí, más alto que poder dedicarse a cuidar el planeta, los derechos humanos de la gente. Era como, con todas las diferencias del caso, ¿no? Pero me sentía como un pequeño Noé que trataba de construir un arca frente al cambio climático y a los grandes desafíos, pero vuelvo a insistirte, con la idea solamente de dar testimonio. Yo estoy muy agradecido por el privilegio, para mí fue un honor enorme la posibilidad que yo tuve, pero quiero devolverla justamente no solamente para la política argentina, sino para la política global del pueblo judío, que creo que es el desafío que ahora me toca. Por eso le agradezco a la política argentina lo que me enseñó para seguir trabajando en mi vocación rabínica. ¿Hubo alguna dificultad que tuviste como político, especialmente por ser judío? No, eso es muy extraño de lo que pasa en la Argentina. Es más, mira que yo voy con mi kipá bujara desde siempre por la calle, y en la calle me gritan por ser del partido político del PRO, de Macri. Pero no me dicen nada por ser judío y rabino. Bien. Es muy raro. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, no hay una identificación, en mi opinión. Vuelvo a insistir, no es que no haya antisemitismo. Y en muchas veces en mis Twitter, etcétera, había comentarios profundamente antisemitas. Pero la mayor parte de la sociedad argentina no solamente no lo vio así, sino que también quiero compartir algo que fue el respeto dentro de mi propio partido y también del presidente Macri, que sabiendo, digamos, no solamente mi identidad, sino mi religiosidad liberal, pero religiosidad, que también tenemos que son los rabinos y los judíos reformistas, somos religiosos. O sea, que no seamos observantes ortodoxos no nos quita el estatus de religioso. A veces nosotros tenemos una especie de complejo de aceptar el paradigma que religioso es un ortodoxo y nosotros no sé qué somos. No, nosotros somos religioso liberal. Y 100%. Para mí la observancia de la festividad y el Shabbat hizo que muchas veces yo no participara de actos oficiales. O cuando había sesiones en el Congreso un sábado a la mañana, o había actividades públicas, estaba claro que yo el viernes al anochecer, ya cuando entraba el Shabbat, hasta Motzei Shabbat, hasta la Abdalá, conmigo no podían contar y nuestro equipo
era el que se podía ocupar de sostener la actividad. O sea, vuelvo a insistir sobre esta convivencia en la diferencia, creo que fue muy importante. Tanto es así que tenemos en Argentina también otros referentes musulmanes, que también a partir del hecho de que nosotros con esta idea de que religiosos y judíos emblemáticamente identificados como tales, pues siempre hay muchos judíos en todos lados, pero no todos los reconocen. En este caso yo era una especie de representación pública, se metieran, y yo creo que es muy importante separar la iglesia del Estado, es muy importante separar la iglesia del Estado, pero no por eso los religiosos no podamos contribuir con el Estado. Claro, é uma diferença bem grande a ideia de que religiosos podem trazer valores religiosos para melhorar a política, talvez, ou para contribuir com a política, para executá-los através da política, mas não usar a política para a coação, para impor uma determinada crença, uma determinada forma de viver a espiritualidade. Esse é um dos grandes desafios em Israel, certo? Em Israel é um dos grandes desafios. Sérgio, eu queria saber sobre, talvez, a última parte da política, depois vamos falar um pouquinho de tua vida anterior à política, a vida civil, porque você passou na Argentina por uma etapa de muita, não somente depois do atentado, de muita pobreza. Eu lembro que houve uma campanha muito humanitária que você liderou. Depois vamos falar sobre os planos para a World Union. Mas uma última pergunta curta, talvez simples, não sei, sobre a política e os políticos. Você bem falou, os que não estamos lá nos bastidores da política, que não conhecemos muito de perto tal ou qual político, temos às vezes esse preconceito de que o político se corrompe, e você falou disso também. Você se encontrou com muita corrupção? Corrupção não só no sentido limitado de que uma pessoa pega dinheiro para se beneficiar ele ao invés de fazer uma obra pública. Corrupção do caráter, corrupção dos valores. Ou vamos formular isso de outro modo. Os políticos, a maioria dos políticos, os políticos que você encontrou, geralmente estão mais perto de interesses mesquinhos, ou talvez começam com grandes valores, com grandes ideias, com uma verdadeira entrega, e em algum momento, por alguma razão, se perdem. Qual é a sua conclusão? Bueno, breve, mi conclusión es, uno tiene que tener una gran integridad y entereza moral y espiritual para meterse, porque las posibilidades de que uno cambie la política son pocas hasta que no haya una masa crítica de ciudadanos que no son políticos que quieran meterse. Es decir, lo que vos planteás de que tiene de malo la política solo se arregla cambiando el recurso humano. Y el recurso humano tiene que venir de la sociedad. Porque los políticos, con los vicios que vos planteás, con los errores que vos planteás, están tranquilos y cuentan que ninguna buena persona se va a meter. Ahora, nosotros tenemos que romper esa ecuación. Hay que romper esa ecuación, pero Claro. la fuerza, yo te voy a decirlo al revés, la mayor parte de tu energía no tiene que estar en intentar cambiar la política, sino lograr que más gente se meta en la política. Pero al mismo tiempo tenés que asegurar que la política no te cambie a vos. Y para que la política no te cambie a vos, no depende de los políticos, solo de vos. Y yo creo que como nosotros somos un pueblo que sabe lo que es ser minoría, y como somos un pueblo que es resiliente, a mí no me fue fácil la política justamente porque resistí todo el tiempo no dejar de ser yo. Y eso te genera muchos problemas. O sea, un problema es meterte en la política. Un problema mayor es quedarte en la política y no cambiar.
ficar na política e não mudar. Aí, numa frase, tinha duas palavras diferentes e aí... Não, tá tudo bem. Então, o grande desafio, além de entrar na política, é ficar sem mudar, mantendo sua própria essência, os valores que te levaram para lá. Obrigado por essa parte. Sérgio, você enfrentou antes, durante esses 10 anos prévios a ser ministro, vamos falar um pouquinho dessa parte anterior e depois do futuro. Como não? Você enfrentou, até onde eu lembro, talvez eu tenha algum erro aí na minha memória, são muitos anos que Sérgio e eu somos amigos. São muitos anos que nos acompanham. E se Sérgio me permitir, depois eu vou mostrar uma foto que ele me mandou há pouco tempo de quando estudávamos juntos. Com mucho Será, gusto. quem sabe Natan possa colocá-la por aí. Con mucho gusto. E vamos ver se alguém nos reconhece. Enfim. Vos sí, vos estás igual. Vos estás igual, Rubén. Vos estás igual. El pelo era más oscuro. Seguro. Es igual. Enfim, de qualquer modo, eu lembro que houve seus anos anteriores a toda a carreira política, foram, entre eles, houve uma tarefa de tikkun de olam, no sentido da tzedakah, porque era uma época de crise econômica tremenda na Argentina. E eu lembro alguma coisa maravilhosa que você tinha organizado quando só começou a Fundação Judaica, ou alguma coisa, ou alguma iniciativa que consistia em trocas de bens entre pessoas que não tinham dinheiro, mas tinham o que trocar. Não sei se alguém ensinava a tocar violão, e então, em troca, recebia uma camiseta. E uma pessoa sabia fazer pão, e então, em troca, recebia um violão. Enfim, iniciativas muito criativas que, quem sabe, sejam necessárias nesse novo mundo pós-pandemia, no qual talvez todos nos encontremos, em certa medida, numa situação parecida à que tinha naquela época argentina. Pode nos contar em poucas linhas qué era lo que acontecía y qué fue lo que você fez? Sí, en realidad, como bien vos decís, fue un trabajo comunitario, sobre todo sostenido en los voluntarios. Fue en la crisis de la Argentina al final del 2001 y durante el año 2002, digamos, nuestros amigos de Brasil, no tengo ninguna duda que lo van a recordar, porque si bien Brasil es o más grande del mundo y son campeones en todo, los argentinos somos los únicos que tuvimos 5 presidentes en un fin de semana. O sea, entre el viernes y el lunes, 5 presidentes, que fue justamente la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, hasta que asumió el doctor Dualde. Pero lo que quiero decir con esto es que fue una terrible crisis política que la gente pedía que se vayan todos en esa época. Y el colapso donde la gente se quedó sin el dinero en el banco, que no lo podía sacar, sin trabajo, sin futuro, la Jabura, que fue lo que se armó, que es esta red social solidaria de Fundación Judaica, creó proyectos y programas para que la gente tenga un lugar de contención. Como bien vos decías, el Club del Trueque se llamaba, la troca que vos llamás Club del Trueque, los comedores comunitarios, el Shabestish, que era ofrecer una mesa de Shabbat para el que no tuviera dónde pasar, ni dónde comer, y dónde ser contenido, la ayuda psicológica a la crisis social, el desempleo, el outplacement, la reconversión laboral, creamos una panadería comunitaria, una remisería comunitaria, etc. Pero no tengo ninguna duda, como bien vos decís, Rubén, que son herramientas muy de la historia y de la práctica de la comunidad judía. O sea, nuestra comunidad justamente tiene este músculo solidario para responder, y no lo dudes que como consecuencia de esta pandemia vamos a tener que crear redes de contención y de sostén, porque todavía no vimos el impacto de lo que esta crisis trajo. Por ahora todavía estamos en la transición, donde lo que tenemos que lamentar son las muertes de las personas
se enferman y no pueden curarse, pero aún el efecto devastador en una experiencia que somos protagonistas de un momento histórico único de la humanidad. Es la primera vez que la humanidad toda, de manera sincrónica, al mismo tiempo, está siendo atravesada por una crisis. En general las crisis eran más regionales, estaban espaciadas. Hoy todos estamos ante esto y creo que la comunidad judía va a tener un rol protagónico en aprender a cuidarse y a sostener a los caídos como el impacto de esta crisis, más allá de consolar a los deudos por sus muertos. Certo. Então, quando termine de algum modo a prática do isolamento, do aislamento, e tenhamos que nos dedicar urgentemente, que é já, talvez seja já, quem sabe vamos poder nos ajudar com modelos que vocês praticaram na Argentina com sua iniciativa, Sérgio, e aplicá-los ao Brasil e a tantos outros lugares, talvez a humanidade inteira. Muito bem, vamos contar com você para isso. Com muito gosto. Já estão surgindo várias perguntas, eu vou, já que perguntamos sobre a função política que foi o passado imediato seu, e falamos sobre o passado bem passado, agora uma pergunta sobre o futuro, que projetos, que visões tem para o judaísmo liberal mundial? Alguns já estão perguntando se acha que você vai entrar na função dentro da pandemia e vai ser um judaísmo liberal pós-pandemia. Será que as sinagogas vão mudar de um modo substancial? Você tem ideias, fantasmas, medos, esperanças? Que espera encontrar lá na World Union for Progressive Judaism durante y post-pandemia? Bueno, ahí también hay dentro de las preguntas justamente que están, cómo están preparando todas las comunidades del judaísmo liberal frente a esta crisis, también qué lugar van a tener los jóvenes. Yo creo, Rubén, que un proyecto muy relevante lo aprendimos entre nosotros justamente por las crisis, y yo creo que en este momento de crisis, así como hay mucho para lamentar, también hay una gran oportunidad. La World Union tiene que dejar de ser una umbrella, una especie de paraguas que contenga a las comunidades, o una estructura, claro, una especie de estructura federativa que plantee que todo lo que hacen las comunidades liberales le pertenece a la World Union. Yo creo que es al revés. Lo que la World Union tiene que hacer es ayudar, asistir, acompañar, conectar a las comunidades en su trabajo, porque el judaísmo reformista no sucede en la World Union, sucede en las comunidades. Por lo tanto, el trabajo es generar un networking entre las comunidades y permitirnos aprender unos de otros, sostener una conversación simétrica, no importa en qué país, ni qué tamaño, ni qué idioma, ni qué geografía uno tenga, todos tienen que tener un lugar y una voz. La World Union en su nueva etapa tiene que romper el diálogo casi exclusivo entre el judaísmo americano y el de Israel. Tiene que poner a Israel en el centro, por la importancia que tiene Medinat Israel, por el lugar que Israel ocupa, no solo como Startup Nation, sino que demográficamente la próxima generación de judíos mayoritariamente va a venir de la población israelí. Entonces, toda una tendencia en la cual Israel está en el medio. Pero eso no significa que alrededor de la mesa no todos tengan un lugar. Por lo tanto, confío sobre todo en una próxima generación que nos ayude a lo largo del mundo a mantener esta conexión, y al mismo tiempo, como bien vos decís, todas las instituciones van a tener que reestructurarse, adaptarse y ajustarse a un mundo que va a estar más deprimido, más empobrecido, pero que más va a necesitar nuestro trabajo. Porque lo que va a haber ahora es una crisis económica, es cierto, pero va a haber una crisis de sentido. Va a haber una crisis sobre las identidades, sobre los proyectos de vida. Porque justamente la incertidumbre nos ha demostrado
que nada de lo que tenemos nos vamos a llevar, que nadie tiene ninguna garantía de nada, y que únicamente lo espiritual, el hecho de poder estar junto a los seres queridos, a los más cercanos, de cuidar la casa, la comunidad, los vínculos, es lo que tenemos que atesorar. Por lo tanto, creo que el trabajo de la World es invertir la pirámide. No están las comunidades abajo y la World arriba, arriba están las comunidades y la World debe sostenerlas en capacitación, en servicios, en comunicación y sobre todo en respeto a la autonomía y a la diversidad del mundo judío liberal. Y además, poner en valor que estemos orgullosos de ser judíos liberales, progresistas, reformistas. Tenemos que tener orgullo de que nosotros estemos haciendo un trabajo, de ser fieles a nuestras tradiciones y raíces y darle un nuevo sentido para la próxima generación. Que en absoluto aceptemos el prejuicio que a veces nosotros mismos alimentamos, que somos una versión light, lavada, fácil, cómoda de judaísmo. Es la versión más comprometida que el judaísmo tiene que tener. Cada uno es un ser libre y responsable, pero comprometido con este pacto de ser judío por elección, porque aún los que nacimos como judíos terminamos siendo judíos por elección, y ese compromiso creo que tiene hoy más vigencia que nunca, y un contexto que va a ser casi obligatorio que cada uno vuelva a pactar su proyecto de vida, su sentido y su propia identidad. Você está falando do judaísmo liberal, judaísmo reformista especialmente, que tem que se limpar dos próprios prejuízos, em português se diz preconceito. Né? Prejuízo, okay. Então, só por isso vou traduzindo, e que muitas vezes nós mesmos fortalecemos o preconceito, dando a entender que aceitamos que o judaísmo liberal é mais lavado, mais light. E não é. É mais comprometido também com o judaísmo e também com o mundo, e principalmente com essa associação entre as duas coisas, que é muito mais difícil do que a dissociação. Muito mais fácil é dizer, eu rezo aqui, eu faço negócios de outro modo e não interessa uma coisa com a outra. Muito mais difícil trazer as coisas para perto. Na política, como o Sérgio mostrou com sua própria vida, e na vida de cada um. Cada um tem esse desafio, é verdade. Acho que vamos ir um pouquinho para perguntas. Vamos ir agora um pouco às perguntas do público. Bueno. E mientras las leemos, eu vou deixando no ar uma pergunta. Você falou sobre o judaísmo liberal, o judaísmo reformista. Você, em algum momento determinado, resolveu deixar a linha conservadora totalmente e ficar identificado com o judaísmo reformista. Você consegue dizer em uma ou duas linhas que foi o que te levou a essa definição final, digamos? Fue justamente uno de nuestros rabinos a nivel político, institucional, más impresionantes que el movimiento reformista contemporáneo tiene, es el rabino Dick Hirsch, Richard Hirsch. Y que fue un poquito padrino de nos dois. Sí, señor. Y Dick Hirsch, ¿cierto? Justamente, cuando nosotros estudiábamos en Jerusalén... Un minuto, entonces, un minutinho, porque están me perguntando dónde está esa foto. Vai, Nathan, coloca a foto, vai. As pessoas perguntam como éramos quando estudávamos nessa época. Ahí estamos. Ahí está. Esses somos nós. Segundo, na primeira linha, começando da direita, é Sérgio, obviamente. E o último nessa mesma linha, à esquerda, sou eu. Aí estamos. Muito bem. Então, quando estudávamos lá, Sérgio, explica, vai, explica. No, cuando estudiábamos exactamente en ese lugar donde estábamos en la foto, el rabino Dick Hirsch era el presidente de la World Union, y él, justamente antes de que volviéramos a la Argentina, planteaba de que no ve diferencias sustanciales entre el movimiento conservador y el movimiento reformista en Latinoamérica, que de hecho para Latinoamérica la sociología de ambos movimientos es una,
y la ideología es una discusión entre los rabinos y no entre la gente. Y que no hay ni esfuerzos, ni estructura, ni presupuestos para mantener dos movimientos para una misma población. Y que teníamos que tratar de trabajar juntos, cosa que él también intentó a nivel mundial. Porque en varias oportunidades Dick Hirsch intentó, tanto en Israel como a nivel mundial, trabajar de manera conjunta. Bueno, de hecho, al día de hoy, en el mundo hay coaliciones y alianzas entre ambos movimientos, aunque no haya una integración, cosa que creo que no va a ser posible necesariamente una integración, sí puede haber mayor colaboración. Pero colaboración en las tierras latinoamericanas es una palabra que usamos, pero no practicamos. Entonces, durante mucho tiempo yo estaba convencido que en mi caso particular, porque yo soy como si fuera full compatible, es como si yo fuera Windows y Apple, o soy Android y iPhone, porque digamos, al tener ambas ordenaciones, yo estaba en el movimiento conservador tratando de trabajar juntos, porque entiendo que tendríamos que trabajar juntos, pero fracasé. Después de 20 años de intentarlo, fracasé. Porque yo sé que, digamos, tanto en esta charla y tanto tu actitud para conmigo siempre es valorar y plantear en qué me fue bien, también es importante contar los fracasos en lo que no te va bien. Y a mí lo que no me fue bien fue haber invertido tanto tiempo y tanto trabajo pensando que íbamos a poder trabajar juntos, los rabinos reformistas liberales con los rabinos conservadores. Sin embargo, no pudo ser, por lo tanto, en un determinado momento renuncié a la Rabbinical Assembly y renuncié a este intento de manera pública. No es que solamente dejé de hacerlo, sino que planteé claramente, bueno, lo intenté, pero no pude. Mis compañeros conservadores, vos lo sabés muy bien, siempre me acusaron de ser reformista. Para mí es un orgullo serlo, nunca dejé de serlo, y entendía que era un trabajo más ideológico y político que teológico, y creo que todavía Latinoamérica, y más con esta crisis, va a lamentar que nosotros dividamos a las comunidades por la opinión de los rabinos y no por la necesidad de las personas. Agora sim, vamos ir às perguntas do público. Eu só vou aproveitar nossa grande amizade, nossa grande amistade, para corrigir sua excessiva humildade. Eu não concordo com que você fracassou nisso, ou que não te foi bem com isso. Você não fracassou e sim te foi bem. Eu conheço pessoalmente vários, e você também, vários rabinos conservadores que até hoje ficam extremamente gratos e impactados por ter se encontrado com você exercendo essa ponte. Lo voy a decir en castellano también para que nos escuchen ahí. No, está bien, entendí. ¿Te parece que se entendió? No, vos me entendiste, pero no sé si entendieron ahí. Yo no estoy de acuerdo en que no tuviste éxito, que no te fue bien. Yo conozco personalmente varios rabinos conservadores serios, importantes, que dicen claramente, abiertamente y con mucha gratitud que cuando se encontraron con vos construyendo esas puentes, y como profesor o como mentor todavía entre unas comunidades y otras, eso los marcó hasta el día de hoy. Así que, como dicen aquí, menos le acota el jet. Ahora vamos a las preguntas. Tengo aquí una pregunta de nuestro presidente que dice: ¿por qué debe haber judeos? Tiene un comentario de nuestra querida Miriam Wasserman, que es simplemente un elogio muy pertinente, que lembra como eu, quando você colocou toda sua força humanitária na época da crise econômica da Argentina. Perguntam aqui se a volta de Cristina Kirchner de algum modo poderia ter um impacto na vida comunitária judaica na Argentina, na sua opinião.
e perguntam se a crise atual está atingindo, isso pergunta a nossa querida Ivy aqui, pertinho, está atingindo sinagogas afiliadas à World Union. Se você já sabe que sinagogas afiliadas à World Union estão enfrentando desafios com essa crise que já está mostrando seus estragos, e se a juventude tem novos desafios educativos. A pergunta sobre Cristina foi do querido Luiz Gross, uma pessoa extremamente ativa na nossa comunidade. Ele foi presidente do nosso conselho, está no conselho, na diretoria, em grupos de estudo em casas, doa de seu tempo, doa sangue, é um grande amigo também. Então, vamos lá. Bueno. ¿Tenés las 4 preguntas? Sí, sí. En principio, la función, para mí, la función del judío y del judaísmo es ser testigo del desarrollo de una humanidad en la cual nuestra civilización judía siempre funcionó como una especie de indicador de lo que le pasaba a la humanidad, pero con la gran ventaja de que nunca lo hizo el judaísmo para quedárselo, sino para compartirlo con toda la humanidad. Entonces, podemos ver que la misma Torá no empieza con un judío, sino empieza con Adán, que era universal. Y al mismo tiempo, lo que aprendimos a partir del patriarca Abraham, no lo quedamos solamente nosotros, lo compartimos con cristianos y con musulmanes. Y sin embargo, la tradición judía nos fue enseñando un principio que yo creo que es muy importante, que es que nosotros no somos sobrevivientes de la historia, sino que somos un pueblo resiliente. La resiliencia es parte de nuestra identidad y es el sentido para mí de lo que el judaísmo puede contribuir. La resiliencia nos enseña que las crisis, las dificultades y las tragedias no nos van a dejar de tener la esperanza y la convicción de continuar. Nosotros somos un pueblo que va a continuar, porque tiene una convicción de continuar. Y por eso yo creo que es un valor ejemplar para la humanidad. No somos mejores, somos lo mismo que la humanidad de una manera particular. Y yo creo que el judaísmo es una de las tradiciones más antiguas históricas que han contribuido con mayor generosidad, sin reclamarlo para sí y ofrendarlo para todos. Nosotros no estamos reclamando ni los 10 mandamientos para nosotros, ni estamos reclamando que la ética del humanismo universal sea nuestro, pero fue nuestro pueblo el que insistentemente puso estos valores a lo largo de muchísimas generaciones y muchísimos contextos. Con respecto a la pregunta de lo de Cristina, sí, yo creo que en realidad no es un problema para la comunidad judía, sino para toda la Argentina, por el hecho de que, más allá de que lo que necesitaríamos no es discutirla a ella, qué opinamos sobre ella, sino que ella se presente ante la justicia y sea juzgada. Porque ustedes en Brasil tienen un montón de otros problemas, pero por lo menos sus dirigentes fueron juzgados. Nosotros en la Argentina ni siquiera los juzgamos. Pasaron años y no son juzgados. El plan para mí de Cristina es peligroso para la Argentina. Ella tiene como idea que Argentina termine siendo Venezuela. Esperemos que Argentina pueda resistir a sus ideas. Con respecto a las comunidades, sí, las comunidades están atravesando dificultades y hay varios marcos de trabajo para su articulación. Aquí en Latinoamérica cabe destacar el trabajo de la Unión del Judaísmo Reformista, ahora presidido por Danny Weiss, estuvo hasta ahora presidido por Raúl Gottlieb, y donde Andrea Kulivos, que es la directora ejecutiva, ahí se están relevando las necesidades de las comunidades latinoamericanas. Ya hay una acción sobre la comunidad de Perú, que está seriamente afectada por la pandemia. Estaremos trabajando a nivel del mundo. El martes próximo 26 hay un foro global que organiza la Agencia Judía y donde participa la World Union para relevar cómo se puede asistir y trabajar para el día después de la pandemia.
bem, estamos chegando ao final de nossa... Estamos llegando al final de nuestro tiempo, de nuestra entrevista. Quería aprovechar para darte la oportunidad de que dejes algún mensaje final dentro de poco. Mientras tanto, yo voy a recordar que al final de cuentas el judaísmo se trata de libertad y responsabilidad, reconocer que tenemos la responsabilidad de todas nuestras libertades y tenemos la libertad para ejercer lo que nuestra capacidad nos torna responsables. E a festa que talvez mais mostra isso é a festa de Shavuot, que está se aproximando, que está aqui pertinho, e no sábado à noite, a festa de Shavuot começa quinta à noite, sexta e sábado, e quando terminando sábado à noite, a festa nós vamos fazer nosso grande tikkun. Tikkun é concerto do mundo. O concerto do mundo nós o fazemos através do estudo, do desenvolvimento de nossa humanidade, de nossa sensibilidade, nossa espiritualidade, nossa solidariedade. Shavuot é a festa do dar e receber. Em Shavuot recebemos a Torá e a compartilhamos quando ouvimos outros que a interpretam de outro modo. É a festa que na época agrícola nos dávamos os frutos que a terra nos dava, os compartilhávamos com os outros. Este tikkun de Shavuot na pandemia, diferente de outros, vai ser um tikkun de compartilhar muito. Todas as comunidades da World Union regional, da UJR, vão estar juntas, e o keynote speaker desse tikkun vai ser o Rabino Sérgio Bergman. Então estejam conosco no dia 30, sábado 30, a partir das 18h30, 6h30, teremos a Avdalá feita pela juventude, e a partir desse momento irão acontecendo mais de 20 palestrantes do mundo acadêmico, do mundo rabínico, de norte a sul, e a única pessoa que não é do Brasil é o Rabino Sérgio Bergman, que estará conosco também. Então, enquanto nosso querido Natan nos mostra o flyer, talvez para que lembremos disso, vamos agradecer muito a presença de todos os que estão aqui. Pontes é o que mais precisamos em geral, especialmente depois de uma chacoalhada como essa. Não, aqui está, isso é. O título do Tikkun da virada de Shavuot é Torá na travessia da quarentena. A quarentena também é uma travessia, como foi ao deserto, e vamos trazer reflexões plurais de norte a sul do Brasil. Estejam conosco no dia 30 de maio, a partir das 6h30. Agora voltamos a ver o Sérgio, que vai nos dar sua mensagem final. Muito obrigado, então, a todos por estarem conosco. Obrigado, Sérgio, também. Vamos ouvir a saudação final. No, Rubén, lo que quiero al final es volver al principio, que es agradecer tu generosidad y tu amistad. A la CIPI por la tarea que vienen realizando durante tantos años, de la que también soy testigo y siempre cálidamente recibido, fundamentalmente en estos días, como bien vos decías, de tránsito. Por eso empezamos el Sefer Bamidbar, porque en el Midbar debemos estar para recibir la Torá, y muy agradecido y muy reconocido también por este trabajo espectacular de las noches de Tikkun que ustedes instalaron, primero como una noche de estudio y ahora se ha transformado en un evento masivo, y que esta vez va a ser una edición para toda Brasil. Así que realmente de congratularlos por el trabajo y volver a reconocer el privilegio que significó para mí esta hora de reencuentro, que espero que los amigos que están presentes la hayan disfrutado tanto como yo, porque para mí fue un encuentro íntimo y personal con vos, querido Rubén, y agradezco esta oportunidad de que sigamos siempre, a pesar de que pasan los años, mantengamos este vínculo que para mí es un tesoro y un privilegio como colegas y amigos. Hag Sameach para todos. Hag Sameach para mim também. Muito, muito obrigado, Sérgio.
será un prazer y una honra continuar aprendendo, construyendo y transformando el mundo juntos. Amén. Que Shavua Tov, Jodesh Tov y Chag Sameach. Para todos. Chao.